En Cena de Escucha, en el día de hoy, vamos a entrevistar Ok. a un gran cocinero, a un investigador y a un hombre que ha sido muy avanzado en todas las técnicas que ha utilizado y en los proyectos que ha puesto en marcha. Koldo Rollo, un cocinero vasco que vive en Baleares. Le gustó más, evidentemente, la maravillosa vida de Palma, donde tuvo un restaurante con una estrella Michelin, donde ha sido un experto y un pionero en el uso de los food truck en España y, por lo tanto, una persona que tiene muchísimo, muchísimo que contarnos, porque no vamos a hablar de estrellas, de soles o de catalogaciones, en las que él tiene de todo lo que necesita y de mucho más. Así que, Koldo, bienvenido a CN de Escucha. Bien hallado, por fin. Por fin, estamos y hemos conseguido estar juntos. Koldo, ¿por qué no nos hablas de tu nacimiento y qué es lo que te impulsó a ser cocinero? Bueno, mira, muy fácil. Tenía una madre que cocinaba maravillosamente y tenía a mi padre y mi tío que eran grandes cocteleros. Y como mi abuelo eran riojanos, vengo del mundo del vino, por lo cual era la trilogía perfecta. Vino, comida y coctelería. Qué maravilla. Entonces, la coctelería tenía una importancia capital, me imagino, en tu familia, ¿no? Sí, a mí, fíjate, mi padre también era, como mi tío, muy emprendedor y fue el fundador de la Asociación del Barman de España, y sobre todo en el País Vasco, y él organizó los primeros concursos de coctelería que hubo en el País Vasco y en Guipúzcoa. Y bueno, y entonces mi tío no era organizador, pero le gustaba concursar. Y por lo cual yo, como empecé con ellos en el bar barriendo, tuve la suerte de empezar en el bar. Y entonces empecé también a hacer coctelería con ellos, incluso a concursar. Qué maravilla. Pues mira, concursando, en el año, bueno, hace 3 años, La Habana fue nombrada capital de la cultura de la coctelería de Iberoamérica, lo que es un evento importante. Y dentro de ella están los cantineros, porque la Sí. asociación de cantineros más antigua de América se encuentra directamente en La Habana. Cosas curiosas que surgen. Y hablando de tus premios, hablando de tu afición coctelera, hablamos de las islas también, ¿no? Y nos encaja Sí. perfectamente esta fusión de dos islas, porque tú eres un hombre que te has formado quizá con las grandes espadas o los grandes cuchillos o cacerolas, como quieras, de la gastronomía española. Con José María Arzaca, que lo tenías por ahí y que evidentemente es un hombre del que aprendiste mucho. ¿Qué opinión y qué podrías decir tú a las personas que empiezan hoy de esa formación que tú tuviste? ¿Fuiste de director de sala? ¿Fue de jefe de sala, de jefe de cocina o fuiste con ellos a aprender como aprendiz? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo entraste con ellos? Yo lo primero que hice fue, mi primera formación fue a base de estudiar también cursos de formación cuando era un crío y trabajar en el bar con mi familia. Y ahí es donde empecé a curtirme, ¿no? Y Ujú. además una familia con mi padre que digo yo de aquella época estricta en la formación. Luego de ahí, cuando eso, mi padre se le ocurrió preguntarme si quería redondear, ¿no? Porque había hecho cocina, pues yo había hecho, ya mejor dicho, la coctelería, la sala, el bar, y estaba empezando el movimiento de la Nouvelle Cuisine vasca, y él dijo, oye, ¿no te gustaría a ti que te gusta? Yo solía meterme en la cocina, ¿no? Y bueno, y de ahí me pasé a la cocina, tuve la suerte de caer con Arzá cuando empezaba el movimiento de la Nouvelle Cuisine vasca, y ahí es donde empecé un poco a conocer a todos y a conocer la cocina que se hacía antigua, porque yo tuve la suerte, como digo, de empezar con Artac, pero en el momento que también en esa cocina todavía se hacía cocina tradicional, por lo cual tuve la suerte de coger la cocina tradicional a empezar con ese movimiento de esa filosofía de nueva cocina, una visión nueva de la cocina. Y si tú ibas a decir, dime, por ejemplo, 3 nombres de personas con las que tú te hayas formado y que te hayan dado una visión más amplia de la cocina clásica. ¿Quiénes podrían ser? Hombre, yo creo que sería una mujer, doña Paquita, de la Casa Nicolasa, que era un restaurante cocina tradicional, de cocina vasco-francesa, donde además hay solamente los equipos de cocina
trabajaban solamente, exclusivamente mujeres. Fui el primer hombre que entró en aquella época. El equipo con Juan María Arzac, indudablemente, y a la vez de estar de su mano, pues tuve la suerte de conocer y trabajar con ellos, con Pedro Subijana, con Carlos Arguiñano, con todos, ¿no? Pero la persona que marcó bien en mi vida, marcó mucho en la cocina y en el concepto humano, fue Luis Irizar. Muy bien, evidentemente. Entonces él fue, yo creo que fue la persona que me redondeó y me equilibrió, ¿no? Porque él fue el que me dio, el que me domó. ¿Te gusta la palabra cocinero o prefieres la palabra chef? No, yo siempre he dicho que soy cocinero, porque chef es un momento de tu vida. O sea, como todo, un fotógrafo puede ser fotógrafo jefe, periodista jefe, cocinero jefe, pero lo de cocinero es el oficio y el chef es el momento. Está muy bien, esa definición es una excelente definición. La primera vez que tenemos una definición tan bonita y tan práctica. En segundo lugar, tú estabas en el País Vasco, vivías allí y te desarrollas, pero de repente decides marcharte del país e irte a las Islas Baleares. ¿Por qué haces ese cambio y qué haces allí? Bueno, yo ya fui como los cocineros antiguos cuando empecé, ahora también los jóvenes, ¿no? Pero yo cuando empecé con la cocina, después de estar con Arzac, de estar Nicolás y tal, yo ya empecé a viajar, ¿no? A Francia, a formarme la parte de las landas, me fui también a Italia, entonces empecé a viajar, viví en México y luego de ahí volví a España a volver un poco a reencontrarme, ¿no? Porque es cuando tú hay un momento de tu vida que piensas que ya estás formado y otro momento que dices, ostras, me queda mucho por aprender todavía y volví, ¿no? Entonces volví otra vez al País Vasco a aprender, a reencontrarme con el origen que era la parrilla, el concepto del carbón y de ahí ya pasé a estar con Luis Irizar y me fui a la Casa Vasca de Madrid y estuve con él 3 años y medio, que es donde ganó y gané mi primera estrella Michelin de jefe de cocina con él. De ahí yo estaba a punto de irme a Dubái con la cadena Hilton y me salió una oferta en Baleares después de estar en Madrid y vine a Baleares y una de las cosas por las cuales me quedé fue por su gente y por su luz. No, realmente es una valoración importante, ¿no? Es decir, que te has quedado en un lugar, ya no por lo bonito que sea o por las posibilidades de negocio, sino por su gente. Por eso te quieren tanto en Baleares, evidentemente, y por eso tienes un puesto tan importante en Baleares. ¿Quién eres en Baleares y qué haces en Baleares en este momento? Bueno, la verdad es que en Baleares me considero querido, ¿no? Pero también es una cosa importante. Si no quieres, no te pueden querer. Entonces tienes que es un tema recíproco, ¿no? Y luego, nada, yo fundé la Asociación de Cocineros de las Islas Baleares, que hoy tiene 1.900, casi 2.000 socios. Ahora soy presidente fundador. Hace unos meses di un paso a un costado para que la nueva generación iría para adelante. No hay que tardar 20 años, sino cuando la asociación llevaba ya 7 años en marcha y habíamos hecho muchas actividades y ya estaba bien, pues dije, ahora es el momento de dar ese paso para poder ayudar a estas otros equipos que vienen a que sería un cambio generacional, pero sin traumas. No es decir, como se acaba el mandato me voy. No, antes de que acaben los años, me paso a un lado para ayudar para que funcione, ¿no? Y eso me hace, ¿no? Nosotros lo que yo me dedico aquí con mi empresa de gastronomía que es Bogus Producciones Gastronómicas, lo que hacemos es asesorías y desarrollar ideas. Por ejemplo, ahora hemos hecho el calendario muy bonito que te voy a enseñar, que es este calendario, que es el calendario para la lucha, recaudar fondos para la lucha contra el cáncer, donde aparecen cada mes, es una receta de cocineras y cocineros de Baleares. Por ejemplo, ahora hemos preparado también para el gobierno balear, he preparado de cocineras y cocineros un manual para para las escuelas y, por ejemplo, escuelas, instituciones donde se da de comer a gente mayor
un manual de arroces para que las escuelas y en los hospitales y tal tengan recetas saludables de arroces, que había pocas. Y, por ejemplo, otro libro ahora, Comida Solidaria en Tupper, para recaudar fondos para Tardor. Eso es una de las cosas que hacemos, ¿no? Y aparte, me dedico al mundo de TikTok y de redes sociales. Bueno, Cocino en el mundo virtual. eso es importante, pero para llegar a este punto nos hemos saltado un paso. Tú Sí. llegas a Baleares, montas un restaurante, tienes una estrella Michelin, mantienes casi 20 años un restaurante y de repente cierras tu restaurante y te dedicas a otras cosas. ¿Por qué? Bueno, sí, lo que pasa es que yo tenía, a ver, yo durante, más o menos, yo llegué en el 85, gané la primera estrella de Michelin en el restaurante Portopí, que vine jefe de cocina, luego pasé al mío y ya fui al Campeonato del Mundo a representar a España, al Bocuse d'Or, que mantengo el mejor puesto todavía en el Bocuse d'Or. El quinto empatado con el cuarto. Qué bien. O sea, mucha gente diría el cuarto empatado con el quinto, pero yo prefiero ser caballero y ser el quinto empatado con el cuarto, ¿no? Luego gané el campeonato de España y sucesivas temas que siempre me ha gustado, porque concursar a la gente hasta ahora en España en una época que yo me presentaba parecía que estaba mal visto. Era un concurso de cocina. Claro, Entonces, y luego también en el 96, en el 95 creé el primer portal de cocina online, que todavía sigue en marcha, que tiene 300.000 visitantes mensuales a través de Google, que es afuegolento.com, que es fue la primera revista gastronómica digital que salió con ese nombre a Internet. Fíjate, hace 26 años, me decían que estaba loco. bueno, en eso compartimos contigo porque nosotros en el 97 sacamos nuestra primera revista Excelencias Turísticas del Caribe y las Américas y la sacamos directamente en Internet, completa y gratuita, lo que no se entendía en aquella época, ¿verdad? O sea que Sí, sí que sí, no, no. compartimos cosas interesantes. Sí, sí, es que había aquella época periodistas gastronómicos de aquella época, ¿no? Que existían, ¿no? Porque yo les digo de aquella época que existían, porque hoy en día con el mundo de las redes sociales y todo, el periodismo gastronómico se puede decir casi que ha desaparecido, ¿no? Esa escuela, ¿no? En el año Y 2013, perdona, en el año 2013 tú tienes una actividad especial, diferente, que era un food truck. bueno, sí, ¿Cómo, varios. por eso, ¿cómo comienzas en ese mundo del food truck? Que es muy interesante también. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo ese medio lo combinaba con mi empresa Bongus Producciones y también teníamos todo lo que rodeaba el tema de asesorías, cursos de formación. Lo que pasa es que el food truck no había ninguno en España y esto nació primero por una idea que queríamos hacer un programa de televisión. Y una persona que era la directora de Macro me dijo, oye, Coldo, que nos han cerrado la cafetería, ¿nos harías un favor? Y entonces aquel camión que iba a ser para una cosa lo destinamos para, al final, para empezar a hacer una cosa en Macro. También nos sirvió de experiencia para ver cómo se hacía, porque no había experiencia en España. Era como algo loco, ¿no? Parecía que yo me habría echado al mundo de las drogas al hacer eso, ¿no? Pero bueno, fue divertido. También ayudó, ¿ves? Hacer eso abrió un camino a mucha gente joven, de que se podía combinar. Y la gente también miró un poco a Estados Unidos, donde ya existían, ¿no? De todos modos, sí, y en Sudamérica, México, Perú y otras zonas que existen estos camiones, pero incluso siguen teniendo más sentido en países europeos como Bélgica, Francia, Inglaterra, que en España. Y te digo que tienen todavía más sentido que existan que aquí. Y en España el problema que tiene para el mundo food truck es que somos el país del mundo con más bares por metro cuadrado, ¿no? Entonces, una de las finalidades del food truck era tapar un hueco a horas donde no hay. Y en España la gente joven se encuentra que quiere un food truck y dice, pero no nos dejan, claro, es que en toda esquina hay un bar.
Es la Por lo realidad. cual, por lo cual el food truck en España está más limitado a sitios pequeños o a eventos. Es verdad. Pero cuando tú creas bueno, esta plataforma de Food Truck, como tú estás diciendo, que es por una casualidad, venías ya anteriormente con el mundo de los medios y habías creado Sí. tu medio de comunicación, ese a fuego lento que funcionaba. ¿Qué aprendiste de los medios de comunicación y cómo te empezaste a desarrollar en plataformas como Canal Plus o como Canal Cocina o como todas las cosas que fuiste haciendo en tu momento? ¿Y Bueno, qué te pues, enseñaron esas plataformas? bueno, la televisión, para hacer televisión, yo tuve la suerte y la desgracia de que el primer programa de cocina que hice fue en Canal 37 y el señor que quería hacer el programa de cocina él me dijo a mi socia y a mí, oye, pero os organizáis de todo, os encargáis de todo. Y todo era todo. O sea, cocinar y tuvimos que montar la productora para hacerlo. Entonces, por ahí nació Bongus Producciones en el 80 y en el 90 y algo, por esa razón. Entonces, claro, eso me llevó a tener una relación más amplia con la televisión y con otros medios, porque me tocó ser presentador y productor. Ujú. Bueno, entonces, Y bueno, y claro, nosotros lo de Canal Cocina lo producíamos nosotros para él. Y entonces, bueno, pero fue, a ver, nos ha enseñado mucho. Primero la televisión te enseña humildad, que un día estás aquí y otro día no sales en pantalla, por lo cual o sea, es efímero, más de lo que la gente quiere, ¿no? Y te enseña de que un día que a la primera vez te puedes poner un poco tonto porque sales en la tele, pero luego cuando ya un día no estás y vuelves, dices, ¿ves? Soy igual que todos, por lo cual no me hace falta que sea tonto. y entonces pasas directamente de algo tan visible, visible pero tangible, como son los canales de televisión típicos, a Sí, las redes sociales y a Internet, o primero a Internet y después ya te unes a las redes sociales. sí, bueno, yo creo que cuando tú empezaste en el 97, como nosotros, ¿no? Un año más, uno menos, ¿no? No teníamos muy claro, a veces no hemos sabido ver todo lo que ha sido. Así es. Pensábamos, soñábamos, porque para eso nos lanzamos los primeros, ¿no? Pero seguramente si llegamos a ver un poco más, ahora tú y yo estaríamos en Andorra hablando, ¿no? Por no pagar Posiblemente, impuestos, posiblemente. ¿no? Pero bueno, te ha servido, te has dado cuenta, ¿no? Yo lo que estoy contento de haber empezado pronto con Internet fue la labor social que hemos hecho durante años, cuando era Fuego Lento a pionera, en Sudamérica, con las recetas que colocábamos, en ser el primer portal que acogió a muchas cocineras, cocteleros, cocineros, y daban sus recetas y de otras partes del mundo la acogían, ¿no? Digamos, seguramente también ahí teníamos la experiencia de unas cosas y la inexperiencia de no ser técnicos para poder ver más. Es verdad. Pero, pero también eso es verdad que hemos aguantado un portal hasta hoy en día, y aguantando los cambios y ir creciendo y estar, es la repera. Pues yo creo que lo importante no solamente es que sea la repera, por este caso, es que tú pasas de los 60 años y Sí, eso sí. hace una visión o da una visión muy diferente de lo que muchas personas creen, que las personas que tienen más de 50 no tienen nada que hacer en Internet, no tienen nada que hacer en redes sociales y Bueno, no van a enseñar nada a los jóvenes que nacen de redes sociales. Que los, hombre, yo creo que tenemos otro concepto, y cuando digo el concepto, ¿no? Yo el otro día, después de estar contigo otro día en Madrid, he estado en una reunión de influencers, ¿no? Que hay gentes jóvenes. Yo no me considero influyente para nada. No, yo hago recetas y no influyo. A ver, de vez en cuando, a ver, si alguno copia la receta, la hace en su casa, es algo que es una decisión, no influido que la hagan, ¿no? No sé qué dice. Y yo pensaba, digo, lo que sí tenemos nosotros, tenemos una formación diferente. Yo me he dado cuenta cuando estabas con ellos, cómo yo, aunque soy un poco disperso, estoy menos disperso que esa juventud, mentalmente.
Es verdad, están, incluso en el momento que estábamos 15 personas en una mesa, tú eres capaz de estar en la mesa y ellos casi no están en la mesa. No, eso es la verdad. Están más en el virtual, ¿no? Eso es el tema que podría decir un poco, ¿no? Esa es una de las diferencias que puedo encontrar, ¿no? Pero luego también, yo siempre digo una cosa, a ver, cuando hablan de la gente de tu edad, de mi edad, ¿no? ¿Verdad? Fíjate cómo se llenan los escenarios con los Rolling Stones, cómo la gente quiere AC/DC. O sea, a ver, yo cuando le digo a alguno, digo, oye, a mí, cuando me veáis en un asilo de jubilados, ¿no? Espero que sea muy tarde, no me vais a ver ahí con una musiquilla del el de Paquito el chocolatero. ¿Sabes? A mí, si me viene un poquito, me vuelvo mayor, iré con el Alzheimer y yo pediré que me pongan AC/DC, 6 Piston, ¿no? Que recogeré el bastón y empezaré a tocarlo, ¿no? ¿No? Pediré un canuto en vez de otra. No sé, somos de una generación Diferente. que hemos vivido mucho y tenemos, ¿no? Y luego también con nosotros, nuestra generación de los 60, nació Internet. Nosotros somos una generación de Internet. Van saliendo aplicaciones diferentes. Pero tú, ninguna persona de 63 años con cierta cultura normal, puede vivir sin en casa tener un ordenador o un móvil, que hoy en día un móvil es un ordenador. ¿Sabes? Porque cuando yo empecé con el mundo de Internet como tú, seguramente no tendríamos toda esta pila de libros si nos llegamos a dar cuenta de que iban a haber tantos aquí dentro. Pero somos una generación del ordenador. Nosotros hemos visto, hemos conocido el ordenador y sabemos lo que es, el primer email. Y encima hemos vivido momentos de IRTQ, lo otro, cómo se cortaba. Tenemos, ¿no? Y también tenemos una tranquilidad. Y otro día me di cuenta con el hijo y los amigos, que luego le pregunté, porque me di cuenta que el YouTube de casa, la televisión, ¿no? Iba muy rápido. Y digo, oye, algo ha pasado. Y fíjate, es que ellos, la gente de 30, 20 y tantos, lo que son tutorías, lo ven a más rapidez. Pero es que ahora en el WhatsApp han puesto la aplicación, hay un botón para los mensajes, los escuches más rápido. ¿Sí? O sea, un chico joven no quiere escuchar patata, quiere escuchar patata. Patata. Tienes que coger la patata para el viol. Es una variante de tiempo diferente, tienes razón. Sí, es eso, ¿no? Pero hay una cosa que no se puede hacer más rápido. Cuando tú haces una receta, cuando tú haces uno de tus platos, ya no te voy a decir de los más tradicionales, sino de la nouvelle cuisine, puede ser, o de la cocina actual, de la cocina de autor, que hoy podemos hablar, todo tiene su tiempo. Y si lo quieres hacer fuera del tiempo, lo que vas a hacer es una cocina no adecuada. Al revés, puedes tener, utilizando cocina al vacío, hornos de baja temperatura. Con todo esto, lo único que puedes es mejorar, pero tienes tu tiempo. Entonces, si estamos hablando de ese tiempo, en tus recetas, ¿cómo las marcas? ¿Cómo las das? ¿Qué vas haciendo con ellas para que la gente se enamore y la quiera hacer? A ver, una receta mía lleva curro. Por sencilla que sea, lleva curro. ¿Por qué? Porque tú piensa que yo las recetas las ve la gente en 30 segundos. Porque yo soy de esos afortunados que todavía, no sé por qué, el algoritmo de Instagram a mi perro le ha dado 60 segundos para sus stories y yo tengo 30. Y yo le miro a mi perro y le digo, Jackie, ¿a quién conoces tú? ¿A qué perro amigo de propiedad de uno de Instagram, ¿no? Entonces, para no tener tal, sigo haciendo las recetas de 30 segundos, pero una que lleva su tiempo. Lo que pasa es que tienes que hacerlas muy bien para que luego, cuando las veas, sea muy visual.
Entonces, eso me pasa a mí ahora, que yo cuando ahora me voy mírame, yo he hecho programas de hace 2 años y medio antes de la pandemia, hice mi última producción, que era hoteles de lujo, ¿no? Y visitaba yo hoteles de lujo, y cuando digo lujo, el lujo es un hotel sencillito, con una buena ubicación, una gran cocina, por ejemplo, y dos detalles. El lujo no siempre es un mayordomo. Hay lujos, pero bueno, era lujo. Y ahora cuando los veo digo, qué bien, qué intensos, pero ahora les quitaría tiempo. Me acostumbraba a 30 segundos, a quitar, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que enseñar a la gente que se tiene que comer bien, que tenemos que cocinar bien, pero la gente más joven, de 30, 20 y tantos, 40, y también tú, porque me pasa ya a mí, queremos ver las cosas tiqui, tiqui, ti. Prefieres verlas 5 veces, tiqui, tiqui, ti. Ahora entiendes, ahora, por ejemplo, ves, yo ahora entiendo mucho mejor a de los anuncios, de los que hacían anuncios de televisión, que antes. ¿Verdad? 20 segundos, 10 segundos o un minuto en Estados Unidos. Esa era Claro, la diferencia real. Aquí claro. extractábamos en 20 segundos lo que en Estados Unidos tardaban un minuto en decir. Yo creo que esto que nos estás comentando es tremendamente importante y el ser capaz de extractar una receta en 30 segundos es todo un valor que probablemente tu primera posición, tu primer trabajo como productor, no solamente como cocinero, sino como productor de un programa de televisión, ya te ayudó a que los tiempos tenían que ir marcados y concentrados. Eso es lo que hoy has conseguido extractar también, ¿no? Sí, bueno, a ver, en el fondo ese trabajo es el mismo. Lo que pasa es que luego el trabajo, al montar y al momento tienes que ir más escaletado. A ver, la escaleta, el storyboard es mucho más real, tienes que tenerlo más presente. Coldo, vamos a conversar hemos hablado del pasado, del presente, hablamos del futuro y volvimos al pasado y al presente. Ahora, de nuevo, nos centramos en el presente más actual. Para empezar, tú estás viviendo, como estábamos hablando, en las Islas Baleares, un paraíso en España que tiene tantas connotaciones y tantas personas de Baleares fueron hacia el Caribe, que también está interrelacionado Iberoamérica y el Caribe con tanto las Islas Canarias como las Islas Baleares. Pero hablando de las que tú vives, tendríamos que decirte qué similitudes encuentras tú entre la gastronomía de las Baleares y de las Islas del Caribe o algunas ciudades de Iberoamérica. Tenemos, lo más importante es el producto de similitudes que tenemos, ¿no? De esa época de los viajes, ¿no? De la salida al Mediterráneo, ¿no? Y luego también tenemos de que en Baleares, por ejemplo, en Mallorca, los indianos, que se le dice, ¿no? Que eran esas familias mallorquinas que se fueron a vivir a Sudamérica, sobre todo en la zona, es mucho más en la zona del Caribe que en la zona, porque en Argentina hubo, ¿no? Más abajo, en Chile, pero la zona, el mallorquín fue mucho más a Cuba, Puerto Rico, toda esa Dominicana. zona dominicana, toda esta zona que se quedaron ahí. Y el tema, a lo mejor nuestra cocina, a lo mejor lo que más tenemos es esos toques de utilizar la fruta en algunos platos con el salado. Nosotros estábamos pensando y hablando del Caribe y de Baleares que está tan de moda en este momento por la desgracia de la isla de La Palma, con ese volcán en erupción tan normal en Iberoamérica, ¿no? Que haya volcanes en erupción y que existan este tipo de problemas que hoy estamos viviendo. Pero nosotros pensamos una frase y es mágica, ¿no? La Palma, la isla de La Palma, también es el Caribe. Por lo tanto, señores de Iberoamérica, señores del Caribe que nos están viendo a nosotros en estos momentos, les pedimos también su solidaridad, su apoyo y parte de su información. De esto nos surgen los plátanos. Vamos a hablar de la comida del kilómetro cero. Tú Sí, estás en un lugar donde el plátano es importante y el plátano de Canarias es fundamental, obviamente.
pero el plátano de la isla de La Palma es, digamos que algo impresionante y tiene una aportación increíble a esos viajes. Son islas relativamente cerca, porque Canarias, Baleares, son puertos de salida, evidentemente, hacia ese Caribe que tú decías, y los indianos exactamente igual. Teniendo esa parte, ¿qué opinas de la comida del kilómetro cero? Y cómo tú, a través de tus redes sociales, a través de ese TikTok, que eres también uno de los cocineros que le dio más fuerza y que empezó con TikTok como una de las redes sociales menos conocidas hasta hace muy poco tiempo, y que hoy por hoy es una red social muy especial, que además con normas y usos diferentes de las demás. ¿Cómo te has desarrollado en esas redes y cómo ese kilómetro cero, esa comida, como te he dicho, el plátano, por ejemplo, lo estamos poniendo en valor directamente en el Caribe y en Iberoamérica? Bueno, nosotros aquí en Baleares, Islas Hermanas, aunque estamos a la distancia de las Islas Canarias, utilizamos también, sí utilizamos el plátano, pero no como producto emblemático de la isla, aunque islianos sí lo traían y estaban en algunas fincas de ellos, ¿no? No tenemos la producción que tiene Canarias, pero sí tenemos ese gusto por él, y hay recetas como el uso del plátano con el almendra, que es una almendra, es un producto muy balear. Tenemos platos pero eso ya era porque venían y se lo comían allí, cuando venían a casa querían, lo ensamblaban con el producto de aquí, ¿no? Del kilómetro cero que dices tú, ¿no? Y en algunas posesiones sí podías ver algunas plataneras, tal, ¿no? Por esa razón, Baleares era uno de los sitios donde del producto de Islas Canarias, plátanos, más venían, y era un poco por esa costumbre del, no se nos daba también para cultivar, pero sí el indiano decía, oye, traérmelo aquí, ¿no? Y bueno, y entonces, no, yo lo que intento el kilómetro cero, intento encontrar kilómetro cero con Sudamérica, que yo tengo mucho el espectador, que podríamos decir, la persona que te ve en TikTok, en Instagram, y estas redes, yo tengo español y luego tengo mucho de la zona del Caribe, sobre todo México, Caribe, Perú, otras zonas un poquito, ¿no? Intento buscar productos que tengamos cerca, todos muy parecidos, aunque las variedades sean diferentes. Pimiento, el tomate, los ajos, ¿no? El tema de las frutas, como dices tú bien, ¿no? Utilizarlo. Y sobre todo luego también mirar el tema de las carnes que son más de nuestro uso común. No solo utilizar mucho la caza, porque normalmente en Sudamérica no se utiliza mucho. Pero sí me voy mucho al cerdo, a la ternera, al pollo, a la gallina, al conejo, que son productos que ya tenemos. Y luego en verduras, ¿no? Los platos. Y entonces lo que intento siempre es, yo, producto balear, producto de español, producto kilómetro cero, pero sin olvidar de dónde viene y a dónde me ven, ¿no? Y hacer ya, de vez en cuando hacer algún guiño, ¿no? Como todavía el guiño que hago a México, utilizando un poco el chocolate, ¿no? Que te recuerda a unas recetas de allí, ¿no? Y bueno, siempre sale la controversia, ¿no? Siempre hay un guiño a algunas zonas, a alguna de las zonas de ahí con la cocina. Y eso es lo que intento, ¿no? Y de los quesos de Baleares, ¿qué opinión tienes? De los quesos bueno, nosotros en Baleares tenemos muy buenos quesos. Tenemos variados, sobre todo tenemos los quesos mallorquines y los menorquines. Pero tenemos también en menos escala, pero es más pequeño, también tenemos de cabra. Porque aquí, como nosotros, como en las islas hermanas, las Canarias, tenemos también bastantes cabras y tenemos unas allí más volcanes. Nosotros tenemos montañas de épocas volcanosas donde andan a sus anchas las cabras, donde los pastores luego las cogen, las ordeñan y sacamos a un queso que otro muy rico. ¿Verdad? Cuando ya has entrado en TikTok o en Instagram, pero sobre todo en TikTok, donde eres un especialista, ¿por qué te volcaste más hacia esta red que hacia otras redes que ya estaban más posicionadas? Pues porque me gustó el formato, ¿no? Porque en YouTube podía haber empezado, me daba pereza por el formato largo,
por el formato largo. No sé, fíjate con lo que yo hablo, que me dé pereza un formato más largo, pues me dio más pereza, ¿no? Y en cambio, este formato corto me gustó, me parecía divertido, me parecía un poco más conmigo, ¿no? Con mi forma de ser. Y luego también, siempre la gente dice que a veces hay que tener, no, es que la red de internet, Instagram hay que reconocer que es un poco más pija, más lenta, ¿no? Un poco más. Yo intento de todos modos contar lo que hago de verdad. A ver, no. Cuando hago una receta, intento que no tenga pose. A mí me queda así al acabar, quiero que la veas al acabar, recién hecha. No montarle un atrezo alrededor. Y si se ha quedado un poquito feo aquí, te lo cambio, ¿no? Si no, no, tal cual te va a salir a mí, te va a salir a ti en casa, ¿no? Luego, entonces a mí la red de TikTok me dio eso. Y luego también que me di cuenta de que el público de TikTok tampoco era, hay gente joven, pero como en todo, pero con tantos millones, hay un perfil de usuario que yo quería comunicarle algo, que era las chicas y chicos que van desde los 22 a 44 años, que es mi perfil más fuerte, y hay más jóvenes y más mayores. Pero tengo un perfil donde esa cocina no se cocina tanto en casa, tiene una edad que les hace falta y podías enseñar una cocina que yo intento hacer. No digo que de vez en cuando no haga alguna guarrindongada. O sea, que es un batido de chocolate hasta con donuts. O una cosa rebozada. Pero procuro que mi cocina no sea siempre de 5.000 calorías. Koldo, estás llegando a un punto importante. Hemos hablado de Iberoamérica. Nosotros nos vimos hace una semana en la Sí, presentación de un evento que va a haber en la República Dominicana, en Santo sí, Domingo, y este evento está promoviendo la cocina dominicana. La Academia Iberoamericana de Gastronomía pudo apoyar a construir y a constituir la Academia Dominicana de Gastronomía, una de las academias que mejor funcionan en Iberoamérica, de las 15 academias que hay constituidas en Iberoamérica a día de hoy como entidades no de formación de clases, como muchas veces entienden que muchas sí, personas todavía en Iberoamérica que no diferencian entre una entidad o una institución como una academia, como es la de la lengua, de la historia, la de la medicina y la de la gastronomía, que engloba casi a todas ellas. Pero estábamos también con don Rafael Ansón Oriat y recuerdo que te levantaste muy efusivo porque hablando de él y de cuándo le conociste y cuándo tuviste el primer contacto. Y sí. Rafael tiene una máxima que es la de las 4 S. Y las 4 S tú las tienes plenas. Sostenibilidad, importante. La salud, que evidentemente es un elemento que tiene que ser saludable. Que evidentemente no puede ser de otra forma más que solidario, que es, tú estás haciendo libros, haces recetas solidarias, pero también hay muchos restaurantes que son solidarios con la comida que ellos tienen y cómo alimentan a todas esas personas. Mira, en esta pandemia, la cantidad de cocineros y de restaurantes que dieron todo lo que tenían en sus almacenes directamente a entidades que lo necesitaban o a personas necesitadas. Y Sí, entonces sí. las 4 S que nosotros marcamos están basadas en una sola, que es la satisfacción. Si la comida no puede ser satisfactoria, no estaríamos alrededor de una mesa compartiéndola. Si Claro. no si es saludable, lo es. Tú has unido esas 4 S y Rafael Ansón me dijiste que fue un referente para ti. Me gustaría que me hables un poquitín de ese conocimiento con él y de qué puede significar estas 4 S para ti. Bueno, yo creo que Rafael Ansón es eh, es un personaje maravilloso. Y cuando dices a alguien, oye, es un personaje, es que la historia está hecha de personajes. Y él es una persona que dices incandescente, es como un camión antiguo que tiene 8 marchas. Tiene 8 marchas, no se la acaba, ¿no? A primera arranca, pero luego ya, ¿no? Y bueno, que ha hecho una labor muy importante, ¿no?
gente que está ahí activo, sabe también rodearse de gente, siempre ha sabido rodearse de equipos. Y yo creo que es lo más importante de Rafael. Lo que ha hecho, pero saber rodearse de equipos, ¿no? De saber delegar para llegar. Y eso Perfecto. es una de las cosas que yo daría ahí, ¿no? Porque una persona sola puede ser muy Rafael, pero sola no puedes. Si no tienes toda esa gente que has ido haciendo contigo, colaboraciones como tú, como otras personas, otras mujeres, ¿no? Has sabido, y desde el principio, hay que decir una cosa, Rafael, ahora que está tan de moda, de hacer lo que es normal, hacerlo como espectacular. Es decir, Rafael siempre se ha rodeado de mujeres y hombres. Siempre. En sus proyectos. Ahora que está, me parece que siempre es que tiene que haber mujeres. No, es que como yo en la asociación nuestra, ¿no? Siempre ha habido mujeres. Entonces, la normalidad es hacerlo normal. Y Rafael eso ha sido siempre una persona que ha utilizado este punto con una normalidad, ¿no? Cuando nadie miraba a Sudamérica, él la miró y buscó embajadores para que podría haber esas embajadas, ¿no? Entonces, porque siempre tal. Y porque aparte de una cosa, España, la cocina española, es lo que es gracias a que ha habido Sudamérica. Hemos tenido una gran cocina en Sudamérica. Porque en España hemos tenido, al estar en Europa, la suerte de poder enseñar a nuestros compatriotas y a los de fuera, a Francia, tal, qué hacíamos nuevo, cuando muchas cosas las traían los cocineros de vanguardia, la traían de Sudamérica. Entonces, hemos vendido mucha cocina española de Sudamérica y eso hay que ser sinceros. Es verdad, yo con Rafael muchas veces, para mí mi maestro, y cuando sus 86 años, Sí, le tenemos que decir, Rafael, para que no podemos seguirte. Ya sí, está sí. bien. Ahora estamos haciendo en estos días unas entrevistas y realmente es complicado porque tiene una agenda tan sumamente ocupada que para las personas cercanas nos cuesta trabajo en ocasiones encontrar un ratito de 30 minutos para poder intercambiar. Y esos son los valores importantes con los que nos encontramos. Pues Koldo, yo creo que con este comentario de Rafael, con todo lo que hemos hablado de ti, con el programa de la SER que estás haciendo ahora mismo, porque en la SER estás haciendo un programa también muy importante, ¿no? Que yo creo que nos podemos despedir con esta última apreciación tuya. ¿Qué estás haciendo con la cadena SER española, la cadena de radio más importante de España? ¿Qué haces con ellos? Bueno, te voy a contar una cosa. Ahora he tenido la suerte que también estoy con la SER colaborando en pequeñas cosas, pero ahora me ha fichado la COPE. Bueno, entonces estás con las más grandes, porque Sí, evidentemente sí, sí, son los sí, grupos sí. más grandes. Exacto, por evidente que ha sido hace poco y también estamos colaborando con ellos con un programa de A Fuego Lento donde también está mi socia, hablamos de actualidad, de recetas y con las dos. O sea que estoy con las dos, fíjate cómo soy. No, estás con los medios de comunicación radial que hoy son de los más importantes de España, los dos, o quizá los dos más grandes de España. Así que, ¿qué Sí, más podemos sí, pedirle? Pues yo creo que, no, nada más. yo creo que después de todo esto nos podemos despedir con una sola Oye, palabra. ¿Qué consejo le darías tú hoy a los estudiantes que ya salen de una universidad, como puede ser Gasma en Castellón, el Basque Culinary Center en el País Vasco, que son gente que ya salen preparadas, incluso con grados universitarios, y ya creen que por haber hecho un grado universitario son directores de restaurantes, jefes de cocina? ¿Qué les dirías tú a ellos para que aprendan y sean realmente unos grandes directores en el futuro? bueno, que tienen una edad magnífica para viajar y ver el mundo, que eso enseña mucho, y que el camino para llegar a la montaña arriba, el camino no es recto. Hay que saber subir y bajar para subir. Pues muy bien, un excelente consejo. Pues muchísimas gracias, Koldo, por el tiempo que nos has dedicado y Muchas seguro gracias. que
con todo esto y todo lo que nos ha costado poder comunicarnos, ahora tendremos el éxito de no hacer un programa de 30 segundos, sino solo para aquellos conocedores o para aquellas personas que les apetezca estar un rato largo escuchando la conversación de dos amigos. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a vosotros y gracias por la paciencia. Nada, ahí está. Gracias a ti. Gracias.